Este video corresponde a la segunda parte en el trabajo de deconstrucción del texto Casa Antonio Carlos Sisa. Este análisis pertenece a la clase 2 dentro del marco del programa de lectura y escritura académica de la Universidad de Flores. Recordemos que nuestro trabajo de deconstrucción de la memoria descriptiva requiere definir el propósito del género, identificar su estructura esquemática y reconocer sus recursos semánticos discursivos. En esta segunda parte abordaremos la descripción. Se observará particularmente ahora la descripción como etapa y/o fase. La descripción, entendida como etapa, presenta fases. Una de ellas es la descripción espacial general. ¿Qué contenido se aborda? Bueno, la descripción de los programas, la descripción de elementos siguiendo el orden exterior-interior, en este texto particularmente, y la descripción de la sucesión de espacios siguiendo la orientación suroeste-noroeste. Podemos ver que esta descripción espacial general comienza desde el momento en que se nos presenta la frase la casa se desarrolla a partir de una configuración en U cerrada. Es decir, que es una descripción general que después nos va presentando programas, elementos y espacios constitutivos. Ahora vamos a analizar cuáles son los recursos propios del armado del campo desde los participantes en esta descripción general. Podemos observar que en la descripción de los programas se arma un tema mediante la mención de la casa, el proyecto y el programa, todos funcionando como sinónimos. Por otra parte, es importante resaltar que se mencionan los componentes de la casa y los programas y a su vez los componentes de estos. Los podemos observar en frases como una serie de escalones, muros, huecos, paños ciegos y paños de vidrio, la sala de estar, el comedor, la cocina y la zona de servicio, la cocina, la mesa y los bancos. Así se enumeran todos los elementos y espacios que siguen una orientación de exterior a interior o de suroeste a noroeste. En el armado del campo de la descripción no solo intervienen los participantes, sino también las circunstancias. Se orienta la descripción de los espacios al lector mediante referencias, que son desde el exterior, y en oposición se habla por dentro, se señala lo que pasa en el suroeste y también lo que pasa en el noroeste. Estas circunstancias guían al lector no solo en la descripción, sino también en una forma de ver a la totalidad del programa. Como ya señalamos, el armado del campo de la descripción general no solo se consigue a través de los participantes y las circunstancias, sino también a través de los procesos. Estos recursos nos propician el armado del campo. Podemos observar que en la descripción de los programas se utiliza el C en una forma reflexiva. Este uso del C, que también se presenta en la descripción que sigue el orden exterior-interior y en la que sigue la orientación suroeste-noroeste, se utiliza para establecer un registro formal. Podemos observar que está presente en frases como la casa se desarrolla, es decir, se desarrolla a sí misma. Esto le otorga a la casa una agentividad, una idea de que ella misma se desenvuelve y que no hay decisiones tomadas por fuera de ella, que es el sujeto, digamos, que en algún punto comete la acción. Después tenemos por dentro se entra en contacto y acá observamos ese se entra, que es un C que refiere a la primera persona
del plural al nosotros, ¿sí? Al hablante, a quien conocimos en la presentación general, ¿sí? Pero dice se entra para referirse a la tercera persona, a él o a cualquiera que entrara en contacto con el juego de desplazamientos de muros, huecos, paños ciegos y paños de vidrio. También podemos observar el uso del se en frases como la sala de estar se caracteriza por, es un uso reflexivo, ¿no? Para hacer referencia a sí misma. Y podemos observar en frases como se suceden, el comedor, la cocina y la zona de servicio, se suceden también los pequeños dormitorios y los baños. Es decir, asimismo, uno es contiguo al otro. Asociados a los procesos en esta descripción, podemos observar que, además del uso del se, las descripciones se presentan en tiempo presente. Por ejemplo, la casa tiene, una serie de escalones resuelve, el participante realiza procesos que refieren a actividades, a acciones, a no solo a acciones, sino también a relaciones. La casa tiene, ¿qué cosas tiene? Una serie de escalones resuelve, le damos un carácter agentivo a esa serie de escalones, como si pudiera realizar una acción animada. Esta narración, esta descripción, en tiempo presente, es característica de todas las descripciones, porque es un estado de situación en la actualidad. Por eso es interesante señalar también otros recursos, como la presencia del hoy. Esto lo observamos cuando nos dicen, la casa tiene un aspecto sencillo y modesto, hoy completamente envuelta por la vegetación del jardín. Ese hoy se refiere al tiempo del hablante, al momento en que se escribió esta memoria. Y también podemos observar que hay un conocimiento del hablante que supera a la descripción de la casa, cuando dice, la casa se desarrolla a partir de una configuración enunciada que será repetida a menudo en proyectos sucesivos. Se anticipa lo que ocurrirá. Esto también es un elemento exterior a la descripción. Ahora haremos foco en las valoraciones, el posicionamiento del hablante con respecto a las decisiones tomadas. Observaremos recursos propios del armado de las valoraciones, particularmente el uso de adjetivos. Vemos que se señala la perspectiva desde la que debería observarse a este programa mediante el uso de adjetivos. Esto lo podemos observar cuando nos dicen, en este caso es interesante su articulación. ¿Quién señala que es algo interesante o no? Bueno, en este caso el hablante. También nos señalan valoraciones, podemos ver cuando nos describen a la casa, porque vemos adjetivos calificativos. Nos dicen, la casa tiene un aspecto sencillo y modesto. ¿Sí? Sencillo es de acuerdo a quién y modesto también. No son netamente descriptivos. Ninguna valoración en este texto es completamente positiva o negativa. Podemos observarlo en el último párrafo que se oponen estas valoraciones. Nos dicen, la cocina es algo oscura, la mesa y los bancos diseñados a medida, junto a una alta ventana interior que los ilumina. Entonces, la cocina es algo oscura, observamos que es una apreciación negativa, junto a la ventana que los ilumina. La oposición entre la oscuridad y la luz ofrece un contraste donde pareciera que hay la valoración
no toma un carácter positivo o negativo. Sin embargo, es importante entender que toda la memoria presenta una fuerte valoración positiva. Se presenta también, si leemos lo siguiente: 3 volúmenes más altos, separados entre sí, pero unidos por un cuerpo que da continuidad a todo un sistema. Es decir, están separados, pero utilizamos esta conexión que es adversativa, que es de oposición, para distinguir que, bueno, están separados, pero continúan dentro de un mismo sistema. Esto señala una valoración positiva. Habíamos visto a la descripción entendida como etapa o fase. Ahora vamos a observar a la descripción como forma de los argumentos, aquellos argumentos que sostienen las hipótesis planteadas en la presentación. Vamos a observar la descripción en la formación de argumentos que refuerzan la tesis. Dentro de la etapa refuerzo de tesis podemos encontrar la fase hipótesis. La hipótesis es que los elementos constructivos se reducen a lo esencial. Esto ya fue planteado en la presentación cuando se señalaba la economía que requería este proyecto, ¿no? Y entonces se retoma la hipótesis que propone medios económicos más escasos y se ofrecen argumentos que, si bien son valorativos, poseen un carácter netamente descriptivos. Entonces, para sostener la hipótesis de que los elementos se reducen a lo esencial, el argumento 1 se centra en el canalón, el argumento 2 en el muro y el argumento 3 retoma los detalles constructivos. Todos estos argumentos describen distintos espacios. A los fines prácticos llamaremos a los argumentos 1, 2 y 3, ¿sí?, como descripción. ¿Cuáles son los recursos propios del armado del campo en la descripción? Bueno, debemos retomar lo que ya venimos viendo, que son los participantes, circunstancias y procesos. En lo que se refiere a los participantes, debemos partir desde la frase temática que anticipa el contenido. Comienzo así una descripción composicional general. La frase nos dice: los elementos constructivos se reducen a lo esencial. Es decir, que vamos a leer la descripción de la composición de los elementos que son considerados constructivos. Entonces, ¿cuáles serían esos? El canalón, el muro, la carpintería y los materiales interiores. Podemos observar también que a su vez esos elementos están descritos, ¿sí?, como si estuviesen formados por otros. Entonces, podemos leer que nos dice: el sistema de impermeabilización, constituido por una pintura de protección impermeable. Nos mencionan que la cubierta está resuelta sin tapajuntas metálico, ¿sí?, en este caso por oposición. No está constituida, sino que no tiene el tapajuntas metálico. Y después nos mencionan el doble muro, con ladrillos perforados y bloques portantes. Vemos entonces que no solo se presentan los participantes, sino también los elementos que los constituyen. Así como antes vimos el armado del campo mediante los participantes y sus componentes, en este momento vamos a ver el armado del campo de la descripción mediante los procesos. Como ya venimos viendo, las descripciones utilizan el tiempo presente para señalar relaciones entre los participantes y sus descripciones. Por ejemplo,
El muro interior es continuo y se dobla a sí mismo. El muro exterior está pintado. Toda la carpintería está enrasada. Los materiales son, las ventanas están, las paredes están, la carpintería interior está. Todos esos son procesos relacionados realizados por verbos copulativos que establecen un vínculo entre el participante, que en este caso sería muro, carpintería, materiales, ventanas, paredes, y el estadio en el que están. También podemos observar que hay otros tipos de verbos que otorgan cierta agentividad, es decir, cierto carácter animado al participante. Cuando leemos, el canalón va, el muro gira, ¿sí? El muro interior se dobla a sí mismo, ¿sí? Le da cierto carácter animado, como si decidiera realizar ciertas acciones. Todas ellas se encuentran en tiempo presente. Finalmente, para el armado del campo de la descripción, haremos foco en las circunstancias. El contenido se presenta en torno a circunstancias que tienen que ver con la ubicación. Por ejemplo, se nos señala que el participante canalón va por dentro de la cubierta. Esa es una ubicación. Que el muro está en la entrega con el suelo. Que toda la carpintería está enrasada directamente con la pared interior. Y que las paredes están en el interior del proyecto. Todas las circunstancias, es importante señalarlo, se encuentran ubicadas cerca del participante sobre el cual se está haciendo mención. Por otro lado, podemos observar que se utilizan referencias exofóricas, es decir, referencias que escapan al texto y que son relativas al tiempo del enunciado, al momento en que se está hablando. Nos señalan que el canalón, resuelto sin tapajuntas metálicas, ¿sí?, utiliza un sistema de impermeabilización y que dicho sistema era entonces innovador y muy económico. Ese entonces señala que el tiempo del hablante es distinto al tiempo en el que se tomaron las decisiones arquitectónicas. También podemos observar que nos dicen los materiales, los que encontramos en las casas realizadas en aquellos años. Nuevamente una referencia que escapa al texto y que tiene que ver más con el tiempo del enunciado, del momento en el que el enunciado se está pronunciando. También observamos estas referencias al pasado, cuando efectivamente se usa el tiempo pasado, referido a la toma de decisiones. Nos dicen, es la más económica de entre todas las soluciones constructivas, aspecto que era pasado extremadamente esencial. Entonces, nuevamente se señalan las circunstancias en las que ocurre la toma de decisiones, un tiempo pasado. Realizado el análisis del campo, cómo se constituye el campo a través de participantes, procesos y circunstancias, focalizaremos en las valoraciones, es decir, en el posicionamiento del hablante con respecto a las decisiones tomadas. Recordemos que la valoración general de la memoria es positiva. No debemos olvidar que esta descripción está dentro del marco del refuerzo de tesis, del refuerzo de la hipótesis. Por lo tanto, los argumentos van a presentar una fuerte carga valorativa. Ahora vamos a ver cuáles son los recursos propios del armado de estas valoraciones. El hablante expresa la opinión positiva sobre la elección de elementos mediante adjetivaciones. Esto lo podemos ver desde la frase temática.
que nos dice: los elementos constructivos se reducen a lo esencial. El léxico valorativo acá sería esencial porque justamente añade algo que es imprescindible. Podemos observarlo también en frases como: entonces innovador y muy económico respecto al zinc. Podemos observar en el léxico valorativo en innovador, ¿sí?, señalando que es algo nuevo, como con un fuerte rasgo positivo, y muy económico, retomando la hipótesis planteada de que debían tenerse cuidado con los medios económicos. Y también la valoración está dada por la comparación, porque se establece una diferencia entre el sistema que se utilizaba y el zinc. Vemos que la expresión una expresión que se reitera para referirse a la carpintería y retomar la hipótesis de los costos de producción. Esta frase ya la leímos anteriormente. Dice: es la más económica de entre todas las soluciones constructivas, aspecto que era extremadamente esencial. Podemos observar que hablamos nuevamente, se retoma la hipótesis de los costos, ¿no?, que es la solución más económica y extremadamente esencial. Observamos el gradiente, ¿no?, más, extremadamente, ¿sí?, para señalar y enfatizar que la toma de decisiones fue acertada. Leemos también este uso de gradientes en las frases nominales como la siguiente: que permite realizar con relativa facilidad los no pocos ángulos agudos y torsiones. Entonces, se sugiere que hay una dificultad que está siendo sorteada por las decisiones del arquitecto. La dificultad son los ángulos agudos, que no son pocos. Ahí se añade énfasis, se añade cierta gravedad a la problemática, y que son sorteados con alguna facilidad. Es decir, facilidad vendría a ser acá un léxico que otorga una carga positiva a la decisión tomada. Si bien en la estructura esquemática y el análisis de recursos presentados con anterioridad podemos ver cuáles son los elementos característicos de cada etapa, podemos hacer una breve síntesis que sistematice esos recursos de la descripción. Para el armado del campo, podemos observar que hubo una mención reiterada de los participantes y sus componentes. Hubo también uso de procesos en tiempo presente, en el uso del se, que otorgan entidad además animada a la casa, y podemos observar que el hablante se ubica en un tiempo diferente al de la construcción. En lo que respecta a las valoraciones, podemos ver que hay un uso de adjetivaciones que colaboran en la formación de opinión sobre la dificultad de la problemática arquitectónica. Si hacemos foco en la dificultad y decimos que el arquitecto pudo sortear esos problemas, nuestra valoración es aún más positiva. Hay uso de gradaciones que establecen una magnitud para el problema y por lo tanto otro para la solución ofrecida. Ahora seguiremos con el video sobre hipótesis y argumentos. Desde ya, gracias por su atención.